Evaluación de la función y el daño hepático. Función hepática normal. El hígado es el principal centro de síntesis de proteínas plasmáticas, lípidos endógenos y lipoproteínas, especialmente colesterol, factores de coagulación y glucógeno-glucosa. Es también el principal lugar de metabolización de las drogas liposolubles, así como de otros compuestos potencialmente tóxicos. El hígado es un componente fundamental del sistema reticuloendotelial y las células de Kupffer constituyen el principal centro de defensa frente a las bacterias intestinales y la sede más importante de eliminación de la circulación de los complejos antígeno-anticuerpo. El hígado también está implicado en el almacenamiento de energía en forma de glucógeno procedente de la glucosa, además de en el almacenamiento de hierro y vitamina como la A, la D y la B. Funciones metabólicas. La biliverdina es entonces reducida por la biliverdina reductasa, produciendo bilirrubina. La bilirrubina es altamente insoluble en agua y la mayor parte es transportada por la albúmina, existiendo solo una pequeña fracción de bilirrubina libre. La luz puede causar la fotosomerización de la bilirrubina a una forma hidrosoluble que puede ser excretada en la orina. Trastornos congénitos y adquiridos del metabolismo de la bilirrubina. El más común de estos trastornos es el síndrome de Gilbert, que puede llegar a afectar hasta el 3 al 5% de la población. Este trastorno está asociado a una actividad reducida de la bilirrubina. La bilirrubina total suele elevarse hasta 2 a 3 miligramos sobre decilitro. Los niveles pueden elevarse aún más en ayunas, pero raramente aumentan por encima del 5 miligramos sobre decilitro, a no ser que el paciente presente un aumento de la degradación de la bilirrubina por otra razón. Se han sugerido procedimientos de diagnóstico con el ayuno o el uso de fenobarbina. Pruebas del daño hepático. En los hepatocitos se presentan niveles elevados de varias enzimas. Cuando se produce daño hepático, estas enzimas pueden filtrarse al plasma y ser de utilidad para el diagnóstico y monitorización del daño hepático. Las enzimas que se miden normalmente se encuentran en el interior del hepatocito, como son la lactato deshidrogenasa, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Los niveles de enzimas canaliculares como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa aumentan cuando se producen procesos obstructivos. Las enzimas son liberadas por los hepatocitos a través de diferentes mecanismos. Estos determinarán el patrón de aumento de los niveles enzimáticos. El patrón de daño más común es el daño irreversible en la membrana celular, que acompaña a la muerte celular. El alcohol provoca rápidamente la liberación de AST. Por lo tanto, la acumulación de ácidos biliares en la obstrucción canalicular causará la liberación de fragmentos. Puede producirse un aumento en la síntesis de gamma-glutamiltransferasa y en menor medida de fosfatasa alcalina. ¿Cuáles son las enzimas que principalmente reflejan el daño celular? La causa más común de los niveles elevados de ALT es la enfermedad hepática aguda. En la mayoría de las formas de daño hepatocelular agudo, al principio el nivel de AST será mayor que el de ALT, debido a la elevada actividad de la AST en los hepatocitos. Al cabo de entre 24 y 48 horas, sobre todo si persiste el daño, la ALT alcanza niveles mayores que la AST,
ya que su vida media es más larga. En el daño hepático crónico, los niveles elevados de ALT son más frecuentes que los de AST. Sin embargo, a medida de que progresa la fibrosis, la actividad de ALT normalmente disminuye y la proporción de AST con respecto a ALT aumenta gradualmente, de modo que para el momento en el que se presenta la cirrosis, los niveles de AST son a menudo mayores que los de ALT. En el daño hepático crónico, los niveles elevados de ALT son más frecuentes que los de AST. Sin embargo, a medida de que progresa la fibrosis, la actividad de ALT normalmente disminuye y la proporción de AST respecto a ALT aumentan gradualmente, de modo que para el momento en que se presenta la cirrosis, los niveles de AST son a menudo mayores que los de ALT. Alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una de las proteínas más importantes durante la vida fetal. Cuando existe daño hepático agudo durante la vida fetal, los niveles de la alfa-fetoproteína aumentan hasta 10 a 20 veces por encima de los niveles superiores de referencia. Los pacientes con hepatitis viral crónica presentan niveles elevados de la alfa-fetoproteína. La principal utilidad de la alfa-fetoproteína en la enfermedad hepática es su utilización en el cribado y diagnóstico del carcinoma hepatocelular y en la monitorización del curso de la enfermedad en el carcinoma hepatocelular y en el hepatoblastoma. Marcadores de infección por virus de hepatitis. Hepatitis A. El virus de la hepatitis A es el miembro de la familia Picornavirus, constituida por el virus de ARN. Es transmitido por la vía fecal-oral y normalmente tiene un periodo de incubación de al menos un mes. Durante el periodo de incubación, el ARN del virus de hepatitis A está presente en heces y plasma y permanece detectable una media de 18 días después de la insaturación clínica de hepatitis. El aumento de los niveles de la AST y ALT se produce después de la aparición de los anticuerpos de la hepatitis A. Hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un miembro de la familia Hepapnavirus, un grupo de virus relacionado que causan hepatitis en varias especies animales. La hepatitis B se transmite principalmente a través de los fluidos corporales, especialmente en el suero, de igual manera a través del sexo, y puede ser transmitida madre e hijo. La hepatitis B produce varias proteínas antigénicas que pueden ser detectables en el suero, como son el antígeno central, antígeno de superficie y el antígeno E. El marcador serológico inicial de la infección es el antígeno de superficie, que normalmente comienza a ser detectable de 2 a 3 meses después de la infección. Hepatitis C. La hepatitis C es un virus de ARN, del grupo de los flavivirus. La infección por hepatitis C se produce normalmente a través del suero, la inyección de drogas y las transfusiones o trasplantes anteriores al año de 1990. Una de las causas más comunes de la infección es a través del suero, ya sea por pinchazos con aguja en profesionales de la salud, por la diálisis y raramente llega a suceder la transfusión de madre al hijo. La mejor prueba para el diagnóstico de la infección por hepatitis C es la segunda generación de la prueba antivirus de la hepatitis C, que detecta la presencia de anticuerpos para uno de los 4 antígenos virales diferentes entre 10 y 12 semanas, como media después de la infección. Marcadores de fibrogénesis hepática. En la hepatitis crónica, el factor más importante de predicción de la probabilidad de la progresión a cirrosis es la extensión de la fibrosis que se observa en un espécimen de la biopsia. El proceso de fibrosis en el hígado
implica tanto la producción de colágeno como el colapso de las proteínas normales de la matriz. En términos de correlación con el grado de fibrosis, no se comportan mucho mejor que las pruebas funcionales como el tiempo de protrombina. Enfermedades hepáticas agudas. Son asintomáticas en la gran mayoría. Cuando los síntomas se presentan, el paciente necesita atención médica. Los individuos afectados notan una pérdida de color en las heces, seguida de la pérdida de color oscuro de la orina. Estos síntomas se deben a una disminución de la eliminación de la bilirrubina al intestino y a la aparición de la bilirrubina conjugada hidrosoluble en el plasma, lo que produce bilirrubinuria. Hepatitis aguda. Es un trastorno en el que existe daño agudo en los hepatocitos. Su nombre implica que existe inflamación aguda del hígado. Provocan una respuesta del hígado más linfocítica que neutrófila. Cuando el daño se debe a isquemia o a toxinas, la inflamación es mínima o inexistente. Por todas estas razones se utiliza el término daño hepatocelular agudo. Causas de daño hepatocelular agudo. Entre el 80 y el 90% de los casos del daño hepatocelular agudo son debidos a infecciones virales. El 50% son hepatitis B, 25% hepatitis A, el 20% hepatitis C. La hepatitis alcohólica representa entre el 5 y el 10% de los casos de daño hepatocelular agudo, aunque en muchos hospitales se está observando menos casos en los últimos años. Marcadores de la gravedad del daño. El tiempo de protrombina es el mejor indicador para la prognosis del daño hepático celular agudo. Un aumento importante del tiempo de protrombina, más de 4 segundos por encima de los límites de referencia, está asociado a un mayor riesgo del fallo hepático. En el daño hepático relacionado con acetaminofeno, el mejor indicador de daño hepático es una elevación persistente o un aumento a los 4 días de la ingestión del tiempo de protrombina. Un aumento en los marcadores de síntesis de vida media corta, como la proteína de unión al retinol, la GGT y la AFT, son indicadores de recuperación en pacientes con daño hepático tóxico. Ictericia colestática u obstructiva. La obstrucción del drenaje a través del árbol biliar es la otra causa más común del desarrollo de ictericia aguda. Generalmente no se desarrolla ictericia a no ser que se obstruya la mayoría de los conductos. Con menor frecuencia, una obstrucción intrahepática generalizada, ya sea mecánica o funcional, puede producir ictericia. Características del laboratorio de la colestasis. Los pacientes con colestasis pueden estar afectados en 4 componentes que reflejan obstrucción biliar. Se desarrolla gradualmente un aumento de los niveles de enzimas caniculares, principalmente fosfatasa alcalina y GGT. La GGT tiende a alcanzar valores anormales, aunque ambas presentan niveles elevados en la obstrucción crónica. Durante la obstrucción biliar se produce un aumento de los niveles de bilirrubina conjugada. Cuando existe obstrucción parcial, este aumento puede ser mínimo, mientras que cuando existe obstrucción completa, normalmente se produce una ictericia severa. Cuando la obstrucción remite, disminuye la bilirrubina conjugada, siendo su vida media aproximadamente de un día. En la obstrucción crónica, la bilirrubina total disminuye rápidamente, con una remisión total más lenta debido a la lenta eliminación de la bilirrubina. La fracción de bilirrubina de reacción directa es similar en la hepatitis y la obstrucción. La mayoría de los pacientes con colestasis crónica presentan colesterol elevado, aunque esto raramente ocurre en pacientes con daño hepatocelular o colestasis aguda. Los ácidos biliares presentan niveles elevados en la mayoría de las formas de colestasis. Los niveles de ácido biliar primario suelen estar claramente elevados,
mientras que los secundarios disminuyen.